Les agradecemos a todos su tiempo y disposición de seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo con la ponente. Y al final de este webinar tendremos un obsequio que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos. Damos la bienvenida a Sandra Milena Garay. Ella es especialista en cuidado crítico y docencia universitaria con 16 años de experiencia en el área clínica y además es ponente en nuestro diplomado avanzado en rehabilitación cardiopulmonar próximo a iniciar este lunes 21 de marzo. Sandra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, espero que de verdad podamos aprovechar este espacio de construcción del conocimiento. Agradecer a Fisioterapia en Movimiento la participación para estos espacios académicos que nos reconstruyen tanto a los profesionales como a los que están en el proceso. Y bueno, espero que sea del mayor agrado de ustedes la temática, que va muy en relación con lo que vamos a tratar dentro del diplomado. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Bueno, para los que no me conocen, soy especialista en cuidado crítico, especialista en docencia universitaria y estoy terminando mi maestría en pedagogía e investigación en el aula, también vinculada hacia la docencia universitaria. El día de hoy decidí hablarles de hipertensión arterial pulmonar, enemigo silencioso, porque en los últimos años he tenido una importante cercanía con un grupo de pacientes que cursan con esta enfermedad. Pero para ser más claros, vamos a hablar un poquito del índice de temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces vamos a hablar un poco de esos antecedentes que me trajeron el día de hoy a hablar de la temática, un poco acerca de la definición, cómo se encuentra clasificada, cómo llegar o acercarnos hacia el diagnóstico, algunos datos epidemiológicos que resultan relevantes para nosotros dentro del campo profesional, esos son esos cuadros sintomáticos que experimentan nuestros pacientes y las posibilidades de tratamiento. Dentro de ese tratamiento, entonces vamos a encontrar la rehabilitación muy enfocada hacia el trabajo fisioterapéutico y cómo esta rehabilitación impacta en la calidad de vida. Y por último, voy a hablarles un poquito de ese alcance que han tenido estos antecedentes para estar hoy aquí hablando del tema. Entonces, entrando en materia, aquí están, no sé si esto no me parece, los antecedentes. Entonces, en esta presentación voy a relacionar a un grupo de guerreras que fundaron una fundación que se llama Ayúdanos a Respirar, y una de sus cofundadoras es Dina Grajales, una mujer luchadora, emprendedora y que además tiene hipertensión pulmonar, con la que tuve oportunidad de conocernos hacia el 2018, y a partir de ese momento hemos desarrollado un trabajo colaborativo con la finalidad de construir conocimiento, con la finalidad de impactar de manera positiva en este grupo de pacientes y cada vez más seguir llegando a más grupos poblacionales. Entonces, estas son las personas que han generado en mí este interés, no solo desde el interés clínico del conocimiento de la enfermedad, sino un interés más basado hacia la humanización en la atención y hacia entender la dinámica por la que tienen que pasar los pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, para mí es un placer hacer parte de una u otra manera de este grupo y contribuir cada vez más al crecimiento de la fundación y a un impacto positivo en los pacientes que están dentro de ella.
Más adelante les contaré en qué va este trabajo colaborativo. Bueno, entonces la hipertensión pulmonar es una patología que por lo general se caracteriza por un aumento de los valores de la presión arterial media, caracterizado por aumento de la resistencia vascular pulmonar debido en gran parte a cambios estructurales anatómicos y moleculares de esa vasculatura. Hacia el año 1973 se celebró el primer simposio mundial de hipertensión pulmonar y desde allí se empezaron a generar las primeras definiciones. Esta primera definición en aquel momento vinculaba una definición muy hacia solo un aumento de la presión arterial media de la arteria pulmonar con un valor mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se dieron cuenta que no era suficiente quedarse con un valor específico, sino también darle un sentido a una definición hemodinámica donde intervienen otros factores. Por eso, para el último simposio mundial que se celebró en Niza en 2018, este consenso de expertos llegó a una definición hemodinámica de hipertensión pulmonar, en donde se vinculó específicamente los valores de la resistencia vascular pulmonar. ¿Cómo llegan a esto? Realizan un estudio en más de 1000 personas sanas con cateterismo cardíaco derecho, donde encontraron que los valores normales de la presión arterial pulmonar era de 14 milímetros de mercurio, más o menos 3, ¿sí? Y esto sin importar la edad, el sexo, la raza. Además de eso, entonces encontraron hallazgos que con resistencias vasculares pulmonares mayores a 3 ya se tenía un alto riesgo de estar sufriendo de hipertensión pulmonar, fuera de tipo precapilar, postcapilar o combinada. Por eso, a partir de este consenso de 2018, queda esta definición, como la ven ustedes en la tabla, para hipertensión pulmonar precapilar con valores de presión arterial media mayores a 20 milímetros de mercurio, presiones en cuña menores o iguales a 15 milímetros de mercurio y resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3. Con respecto a la hipertensión arterial pulmonar postcapilar aislada, entonces valores de presión arterial pulmonar mayores a 20 milímetros de mercurio con una presión en cuña de 15 y resistencia vascular menor de 3. Y para el grupo de hipertensión pulmonar combinado precapilar y postcapilar, una presión arterial pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio, presión en cuña de 15 y resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3. Fíjense que tanto en la precapilar como en la combinada prima el valor de la resistencia vascular pulmonar mayor o igual a 3, que es uno de los factores adicionales en esta nueva definición en NISA 2018. Pero esta definición además se caracteriza porque tiene una serie de grupos etiológicos. Esta es una, digamos así, de las dificultades que presenta la hipertensión pulmonar y es que tiene muchas variantes. Dentro de esas variantes encontramos estos 5 grupos. Esta clasificación es la que se viene manejando desde el primer simposio y sigue en vigencia a la época actual. Entonces tenemos el grupo de hipertensión arterial pulmonar, grupo 1, el grupo 2 para hipertensión pulmonar secundaria, cardiopatía izquierda, el grupo 3 con hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares y o hipoxia, el grupo 4 para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otras obstrucciones de las arterias pulmonares, y el grupo 5 para hipertensión pulmonar de mecanismo desconocido o multifactorial. Pero además, esta clasificación por estos grupos tiene una variedad de denotaciones y otra serie de entidades asociadas que ayudan al desencadenamiento de la misma, como lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esa hipertensión pulmonar clasificada en estos diferentes grupos nos muestra que para el grupo 1 tenemos esta variedad de posibilidades. Tenemos que puede ser de origen idiopático, de origen hereditario, por mutaciones genéticas o estar asociada a otras enfermedades como es el VIH, la hipertensión portal, entre otras.
En el grupo 2, por ejemplo, lo que prima son las disfunciones de tipo cardiovascular, cardiopatías congénitas, cardiopatías valvulares, disfunción sistólica o diastólica. Para el grupo 3, todas aquellas que están asociadas al sistema respiratorio, específicamente hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, que es una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial. También encontramos la enfermedad pulmonar intersticial, el EPID, el síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva durante el sueño, el SAHOS, dentro de otra gama de patologías que pueden afectar el sistema respiratorio. En el grupo 4, entonces, todas aquellas que estén relacionadas con obstrucciones de la arteria pulmonar. Y por último, en el grupo 5, con desórdenes hematológicos, con desórdenes metabólicos, relacionados con alteraciones a nivel esplénico, ¿sí? O enfermedades ya mucho más específicas como enfermedades del depósito del glucógeno. Entonces, como ustedes pueden observar, esta variedad de diferentes patologías o entidades patológicas pueden ser las causales de esta hipertensión pulmonar dentro de esta gama de clasificación, y eso es lo que a veces puede complicar un poco la posibilidad de los tratamientos. Pero, ¿cómo llegar entonces a un diagnóstico de la hipertensión pulmonar? Desafortunadamente, muchas veces los síntomas o la detección de la enfermedad se da justo en el momento en que aparecen los síntomas asociados a la misma. Entonces, muy probablemente el paciente ya ha pasado por pruebas electrocardiográficas, rayos X de tórax, espirometrías, ¿sí? Y quizás empiezan a encontrarse algunos hallazgos sugestivos. Una vez que se detecta, que se sospecha o hay una alta sospecha de que el paciente tiene hipertensión pulmonar, lo ideal es remitirlo con un equipo multidisciplinario que sepa y maneje el tema, un equipo experto, ¿sí? Porque el paso a seguir entonces es realizar ya unas pruebas mucho más especializadas, como son pruebas de gamografía, ventilación, perfusión, para detectar hallazgos o defectos a nivel de la perfusión pulmonar. Si se logran encontrar estos defectos, entonces puede que haya una posible hipertensión pulmonar, que si en su momento es no confirmada, pues hay que entrar a considerar otras causas. Otra manera es hacer el estudio diagnóstico con el cateterismo cardíaco derecho, hacer el hallazgo hemodinámico para que una vez confirmada se pueda realizar la revisión por parte del equipo multidisciplinar y entrar a clasificar la misma dentro de uno de estos 5 grupos que mencionábamos previamente, haciendo una exploración, ¿cierto? Y una pesquisa de cuál podría ser una de esas entidades asociadas al desarrollo de la hipertensión. Cuando ya es posible establecer esa hipertensión pulmonar dentro de uno de los grupos, entonces el paciente cuenta con la posibilidad de iniciar inmediatamente el tratamiento. Sin embargo, muchas veces para lograr encontrar el hallazgo definitivo, la pesquisa es un poco más demorada de lo normal, por lo que hay que considerar ensayos de tratamiento. Y pues esto puede retrasar un poco la progresión en una intervención terapéutica mucho más efectiva y permitir una progresión de la enfermedad. Es importante aclarar también que uno de los signos clásicos es la disnea progresiva, pero para que realmente hablemos de una hipertensión pulmonar, debe haber un compromiso por lo menos mayor al 50% de la microvasculatura pulmonar y yo decir que el paciente es hipertenso pulmonar. Entonces, esto es un dato importante porque en este mismo se correlaciona la presencia de esa disnea progresiva. Algunos datos epidemiológicos, como les mencionaba, esta información que nos brinda la Fundación Ayúdanos a Respirar, específicamente a nivel Colombia. En Colombia tenemos una prevalencia nacional de 3.500 casos y para Bogotá 424 de esos 3.500. La enfermedad tiene una mayor prevalencia en mujeres, estamos hablando que de 10 casos, 7 son mujeres y por lo general se presenta en edad productiva. Estamos hablando de un promedio de edad de 36 años. Entonces, afecta dentro del ciclo de vida mujeres que se encuentran
productivas, trabajando con hijos, familia, profesionales, por lo cual tiene un impacto importante en la calidad de vida, que la hablaremos un poco más adelante. Y entonces, pues, ¿cuáles son los síntomas más clásicos? ¿Cuál es esa sintomatología? Los síntomas clínicos van desde disnea de esfuerzo, cianosis, dolor torácico, síncope, edema de las extremidades inferiores, y en algunos casos puede aparecer ascitis, tos, hemoptisis e incluso manifestaciones clínicas típicas de las enfermedades asociadas que mencionábamos previamente. Entonces, la variedad de sintomatología puede cambiar de un individuo a otro, específicamente considerando las posibilidades de grupos a los que puede pertenecer el paciente. Pero, ¿a qué debemos entonces toda esta clínica, toda esta presentación de aumento de resistencias vasculares, de aumento de los valores de la presión arterial, de aumento de la presión en cuña? Pues esto básicamente se debe a que hay unos mediadores fisiológicos normales que entran dentro de una disputa, en un desbalance. Estamos hablando que hay un aumento en la producción de vasoconstrictores, en la producción de protrombóticos, en señales proinflamatorias, que lo que van a producir es mayor vasoconstricción versus o enfrente a esas sustancias que buscan ser vasodilatadores, ¿sí? Que son todos los inhibidores de la célula muscular lisa, antitrombóticos, antiinflamatorios, y este desbalance pues se va a traducir en ese aumento de la resistencia vascular con un daño importante del endotelio vascular pulmonar. Y esto compromete el flujo de sangre que va rico en oxígeno y encontramos a ver la aparición de todos los síntomas que veíamos previamente. ¿Sí? Como lo veremos entonces en esta imagen, pues pueden haber muchos factores de riesgo, ¿sí? Las patologías, la trombosis, la hipoxia, o puede haber esa predisposición genética de esas mutaciones específicas que por lo general van a causar una injuria vascular inicial. Lo que se produce es una proliferación, una disfunción endotelial, con ese aumento de esas sustancias que generalmente producen mayor adhesión plaquetaria, citoquina, serotonina, entre otros agentes. Y ese desbalance o ese desequilibrio entre la respuesta vasoconstrictora y vasodilatadora. Entonces, esos vasodilatadores como son el óxido nítrico, la prostaciclina, el péptido vasoactivo intestinal, van a ir en detrimento. Y ese detrimento lo que va a producir finalmente es una vasoconstricción y una proliferación endotelial. Entonces, todo ese endotelio vascular pulmonar empieza a sufrir unos cambios moleculares, unos cambios anatómicos, todo un remodelado que se va traduciendo en la disminución de la luz. Y pues los efectos nocivos que mencionábamos posteriormente. Y entonces, a pesar de que no tenemos una cura específica, y esto dado por la variedad etiológica, entonces aparecen algunas alternativas. Dentro de esas alternativas está el tratamiento médico, está el tratamiento intervencionista y está el tratamiento no farmacológico. Entonces vamos a hablar un poquito también de qué factores van a intervenir o van a afectar ese tratamiento médico. Dentro de ese tratamiento médico, entonces podemos tener que la edad del paciente, el estado general. Algunos pacientes cuando se detecta de manera tardía, pues obviamente van a estar en unos estadios más avanzados, más agresivos, con un deterioro de la clase funcional. La severidad de la enfermedad pues nos va a ir marcando eso. Y además los pacientes van a tener una tolerancia y respuesta frente a los tratamientos e incluso van a haber otros tipos de, digamos, de cosas que pueden interferir, como es la opinión del paciente y las preferencias. Algunos pacientes sienten miedo por optar por los ensayos clínicos o los tratamientos clínicos que se ofertan, lo cual también va a afectar un poco si se pueda o no hacer. Y en las fases iniciales, cuando se inician nuevos tratamientos, el paciente ya viene con una línea de tratamiento que desafortunadamente no mejora, el paciente pronto presenta mayor deterioro de su estado de salud,
se inician nuevas estrategias terapéuticas, esto cambia temor por un lado, pero por otro también unos procesos de adaptación y de respuesta del sistema. Entonces tenemos una variedad de cosas que pueden ir afectando que el paciente responda o no efectivamente a ese tratamiento. Y entonces, dentro de esas posibilidades específicamente farmacológicas, encontramos una variedad importante de opciones. Tenemos bloqueadores de receptores de endotelina, como el Bosentan. Estos controlan el crecimiento anormal de las células, de las venas que se cierran específicamente. Entonces, pues obviamente esto me va a permitir una mejor luz de la vasculatura. Por otra parte, tenemos análogos de las prostaciclinas, específicamente estos dilatan las venas pulmonares y disminuyen el crecimiento anormal de las células. Cuando esto pasa, lo que se logra es que haya una disminución de la progresión de la enfermedad, un aumento del índice de supervivencia de los pacientes y una mejoría en la capacidad frente a la ejecución del ejercicio, que son aspectos que nos interesan mucho específicamente en el campo de la rehabilitación. Por otra parte, entonces tenemos bloqueadores de la fosfodiesterasa, que estos relajan el músculo liso, disminuyen el crecimiento anormal de células en las arterias y las venas pulmonares. El más clásico aquí es el sildenafil. Y tenemos las opciones de anticoagulantes, como la warfarina, que previenen la formación de coágulos y además evitan la pérdida de la elasticidad de las arterias, porque eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Esa integridad de esas capas endoteliales que tiene el vaso como tal. Por otra parte, también están las opciones de los diuréticos, que como ustedes lo saben, lo que más nos va a ayudar es a disminuir el volumen de sangre, disminuir la volemia, que es bombeada hacia el pulmón, y esto también lo que ayuda es a disminuir esa sobrecarga impuesta, porque desafortunadamente el sistema respiratorio va a sentir es una sobrecarga, un aumento de la carga y del trabajo frente a las demandas metabólicas del individuo para el metabolismo específicamente y el consumo de oxígeno. Y aparece también, claro, en algunos estadios, muy probablemente que los pacientes tengan que utilizar oxígeno de manera terapéutica para garantizar saturaciones mayores a 90%. Esto dentro de las posibilidades terapéuticas. También aparecen los bloqueadores de canales de calcio que se utilizan específicamente para pacientes que cursan con clase funcional 2 o 3, como lo es el amlodipino, dentro de la variedad de posibilidades. Con respecto a lo que son los tratamientos entonces ya intervencionistas, consideramos los más comunes son la tromboendarterectomía pulmonar, este procedimiento muy comúnmente realizado en las unidades cardiovasculares, con éxito en algunos casos, con dificultades. Este posoperatorio no es un posoperatorio digámoslo así, de una rápida y pronta recuperación, requiere un tiempo importante de vigilancia y cuidado en la unidad cardiovascular. Algunos pacientes incluso requieren durante la cirugía, durante su momento quirúrgico, el apoyo con terapia ECMO para garantizar un reposo del sistema respiratorio, un reposo pulmonar y poder dar un proceso de recuperación. Entonces también dependerá de la edad del paciente, de la cantidad de trombos. Algunas tromboendarterectomías son exitosas, se logra extraer un buen número de trombos, sin embargo no todas cursan con la misma suerte. En los casos de trasplante pulmonar o corazón-pulmón, estamos hablando que idealmente se deben agotar todas las estrategias farmacológicas, todas las estrategias de tratamiento antes de pensar o llegar al trasplante pulmonar. Específicamente está indicado más que todo para pacientes que están en clase funcional 3 o 4, por lo cual no todos los pacientes son candidatos a este. Y en el caso de los niños, estamos hablando de procedimientos como la septostomía atrial y son también casos en que no están respondiendo a los tratamientos convencionales. Entonces aquí lo que podemos ver es esa clasificación de clase funcional específicamente para el paciente con hipertensión pulmonar
Como ustedes observan, hay una progresión, ¿sí? Vamos desde el nivel 1 hasta el nivel 4, inicialmente en donde no se observa una limitación en la actividad física usual, no causa fatiga, no aparece la disnea. Sin embargo, a medida que va creciendo el nivel, pues vamos encontrando limitaciones moderadas, marcadas, o incluso aparición de disnea, de fatiga, ya en los grados 4. Por eso, si ustedes lo piensan así, los grados 3 y 4 son los que se consideran o se proyectan más adelante a pensar en que sean candidatos para un trasplante pulmonar. Pero antes de eso, pues idealmente agotar, como lo mencionaba, las estrategias terapéuticas convencionales. Y entonces aparece la parte del tratamiento no farmacológico, en donde entramos gran parte del equipo multidisciplinar, rehabilitadores cardíacos, rehabilitadores pulmonares, fisioterapeutas, ¿sí? En donde nos enfocamos específicamente en la prescripción del ejercicio en este grupo de pacientes. Algunos estudios han encontrado cambios significativos en sobre todo la velocidad del pico flujo sanguíneo en pacientes con hipertensión pulmonar cuando se someten a resonancias magnéticas y se verifica la perfusión pulmonar. Y esto como respuesta a un proceso de entrenamiento que claramente debe ser progresivo, pero que debe ser mantenido en el tiempo. En este caso, en este estudio de la CHES, encontramos, publicado en CHES, encontramos básicamente actividad desarrollada durante 3 semanas, ¿sí? En donde el grupo que se sometió a la prueba, ¿sí? Encontró cambios, mientras que el grupo control no mostró cambios significativos. Entonces, esto es un llamado a que, a pesar de la sintomatología, obviamente debemos pensar en que cada caso debe ser individualizado y debe ser estudiado con sus antecedentes, su anamnesis, toda su apoyo desde las evidencias que tenemos, desde exámenes, ayudas diagnósticas, pero que es importante no tener un poco de temor, porque a veces se tiene el temor a realizar la actividad física en este grupo de pacientes. Por otra parte, en una revisión sistemática y metaanálisis en donde se revisaron todos los artículos existentes en ejercicio en paciente con hipertensión pulmonar, se observó una reducción de la presión sistólica de las arterias pulmonares en 3,7 milímetros de mercurio, que se consideró significativamente relevante, estadísticamente significativo, porque mostró que a partir de la ejecución de la actividad física basada en diferentes estrategias terapéuticas, los pacientes mostraron una mejoría en la reducción de esos valores y al tener esa reducción de los valores, mejora mucho más la respuesta al ejercicio que el individuo realiza, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Casi siempre las pruebas clásicas que manejamos para, dentro de las pruebas de esfuerzo para este grupo de pacientes, se encuentra la prueba de esfuerzo de la marcha de 6 minutos, ¿sí? En esta prueba, por ejemplo, los signos clásicos que pueden aparecer son la disnea y la fatiga, que son signos muy comunes para el paciente con hipertensión pulmonar. ¿Qué se observó? Un cambio de más de 50 metros en este grupo que fue sometido a estrategias terapéuticas basadas en la implementación del ejercicio físico a lo largo del tiempo, a lo largo de varias semanas e incluso meses, tanto estando en hospitalización como pacientes que ya se encontraban en su proceso extrahospitalario. Entonces, con respecto a los datos iniciales, a las pruebas iniciales de la marcha de 6 minutos, posterior a la prescripción del ejercicio, se encontraron hallazgos de mejoría. Pero además de aumentar la distancia en el test de la marcha de 6 minutos, hay un dato súper importante que es la mejoría en la calidad de vida. Por lo general nosotros hablamos que queremos impactar positivamente en la calidad de vida de las personas porque no podemos garantizar del todo mejorarla, dado que la calidad de vida depende de muchos factores a nivel personal. Pero desde la parte de la rehabilitación y la prescripción del ejercicio, nosotros sí podemos mejorar esa calidad de vida
frente a la ejecución de las actividades. Entonces, hay un aumento del consumo de oxígeno pico, ¿sí? Desde el inicio de estos planes de ejercicio hasta el final, y también hay una mejoría sintomática. Cuando hablamos de eso, entonces estamos hablando que disminuye la mortalidad, o por lo menos logramos una disminución también desde la progresión de la enfermedad al controlar los síntomas. Y entonces, pues vamos a ver aquí hacia qué va ese enfoque del ejercicio en hipertensión pulmonar. Básicamente, tenemos estrategias que se enfocan en el entrenamiento del ejercicio aeróbico y el fortalecimiento muscular, que puede ser un entrenamiento aeróbico de tipo continuo o interválico, con bajas cargas para que sea más seguro y eficaz. Con cargas de entrenamiento, esto sustentado por la literatura, entre el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, o basados en las pruebas de esfuerzo que tenga el paciente previamente, por lo menos una marcha de 6 minutos. No superar idealmente los 120 latidos por minuto, y promover un entrenamiento muscular mediante ejercicio resistido con bajas cargas 5 veces a la semana. Entonces, dentro de los estudios, observamos acá el ejercicio interválico en bicicleta, el ejercicio aeróbico en caminadora, marchas de 60 minutos, trabajo en círculo ergómetro, y fíjense que la mayoría de los autores, ¿sí?, recalcan el uso entre 60-80% de ese consumo de oxígeno pico, 70-80, 60-80, con periodos de intervención desde semanas, ¿cierto?, hasta meses, cuando estamos hablando. Y todos coinciden en esa mejoría significativa en el test de marcha alcanzada, además de un impacto en el test de calidad de vida, cuestionario SF36, del que vamos a mencionar a continuación. Entonces, además de los beneficios a nivel cardiovascular, a nivel del control de los niveles de la presión sistólica pulmonar, de la presión a nivel de estos vasos, pues encontramos también una mejoría en los aspectos psicológicos, porque los pacientes han tendido a, una vez enterados de su enfermedad, del pronóstico de la misma, a entrar en cuadros depresivos, de tristeza, y el ejercicio lo que busca, además de las mejorías clínico-terapéuticas, es tener un impacto también en la salud mental de ellos. Entonces, los resultados secundarios de estos ejercicios, de estas rutinas, ¿sí?, mejoran esa calidad de vida, y nos han mostrado específicamente en este estudio, en el cuestionario SF36, cambios significativos entre 6 de los 8 dominios que considera el cuestionario. Recordemos que el cuestionario valora la función física, el dolor, los roles sociales, dentro de otros. Entonces, es un impacto positivo, ¿sí? Y si nosotros hablamos que mejoramos o impactamos en la calidad de vida, que además puede estar influenciada por otros factores, al impactar también podemos mejorar de una u otra manera la percepción de salud que tiene el paciente sobre su enfermedad, que creo que es hacia lo que vamos o lo que queremos principalmente trabajar, no solo desde el ámbito clínico, sino también desde el ámbito humanístico que tienen todas las profesiones del área de la salud, y que en los últimos años se ha venido tratando de impactar y desarrollar permanentemente un trato más humanizado, entendiendo lo que vive y experimenta el individuo. Y entonces cierro con el alcance que ha tenido este contacto inicial, estos antecedentes que les comentaba previamente, y es que gracias a la Fundación Ayúdanos a Respirar y a la Fundación Lovexer, Lovexer creó un equipo en Colombia que se llama Happy Air Colombia, y este grupo lo que busca es vincular a pacientes que tienen hipertensión pulmonar
y desde un trabajo de voluntariado ofrecer seguimiento a los síntomas, asesoría en la ejecución de las actividades, en la prescripción del ejercicio, ser un apoyo y una mano amiga con este grupo de pacientes. Entonces, de un encuentro inicial a lo que vamos ahora, pienso que hay un impacto muy positivo y de esos antecedentes que empezaron por un trabajo colaborativo muy pequeño, con, con una discusión, con un debate, pues ya vamos siendo coaches respiratorios de este grupo de pacientes. Y mi invitación es a primero formarnos muy bien, ¿sí? A participar en todo lo que sean los mecanismos de educación continuada, ser esta la oportunidad para invitarlos a ser parte de nuestro diplomado, pero sobre todo a apuntarle al trato humanizado y a la prestación de un servicio cada vez con una mejor calidad. Y en pensar cómo desde nuestro quehacer estamos impactando positivamente también en la salud mental de todos los individuos. Y eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra, por este maravilloso espacio de aprendizaje. ¿Me permites, por favor, compartir pantalla? Claro que sí. Compartir. Gracias. Como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo lunes 21 de marzo inicia nuestro diplomado avanzado en rehabilitación cardiopulmonar. Van a poder obtener un diploma internacional avalado por nosotros que somos Fisioterapia en Movimiento y por nuestro aval internacional que es la IPTG que se encuentra en Miami, Florida. Los certificamos con 160 horas de formación teórico-práctica y también van a tener acceso a nuestra nueva aula virtual, que es una plataforma de aprendizaje donde van a poder encontrar las grabaciones de las clases, material de estudio complementario y también, y muy importante, de acompañamiento permanente del área académica para aclarar dudas. Por estar aquí participando y compartiendo conocimiento con nosotros, les obsequiamos un cupón con el 30% de descuento. Redimirlo es muy fácil. Van a ingresar al link que les voy a mandar al chat, registran sus datos y al momento de pagar en la casilla cupón ingresan la palabra pulmonar 30 en mayúscula y sin espacios y continúan con la compra. También les vamos a obsequiar una certificación internacional en Escuela de Emprendedores, donde podrán aprender cómo convertir una idea en negocio y cómo desarrollarla de manera práctica y efectiva. Si necesitan mayor información, nos pueden escribir en nuestras diferentes redes sociales, donde también pueden estar actualizados sobre todas las ofertas académicas que tenemos disponibles. Y nuevamente les recuerdo, si llegan a tener preguntas, nos las pueden compartir por el chat. Bueno, Sandra, por acá nos dicen, excelente tema, la ponente es la mejor de las mejores. Muchas gracias por la fe y la confianza. Así es, bueno, y también nos preguntan cuánto tiempo tengo disponible en la plataforma. El diplomado dura 4 meses, pero vas a tener acceso 5 meses en total. Te brindamos un mes más adicional para que puedas volver a reforzar todos los temas. Sandra, no, muchas felicitaciones, excelente presentación. Por acá quedaron muy contentos. Espero que de verdad participen del diplomado. Estamos ya a pocos días y también nosotros estamos muy emocionados por iniciar. Claro que sí, los esperamos, no se pierdan esta oportunidad. Así es. Bueno, nuevamente gracias a todos y a ti, Sandra. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. noche.